Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este es sobre un top con las 10 mejores citas de toda la saga. Una obra, la de Martin, como sabemos, repleta de grandes frases pronunciadas por personajes increíbles. De modo que no ha sido nada fácil elegir solo 10 entre todas ellas, las que para mí serían las 10 mejores. Aunque para ello haya tenido que dejar fuera grandes pasajes como los de los Stark. Y es que si algo tiene Canción de Hielo y Fuego es que va sobrada de citas brutales a través de personajes brutales. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que la propia Canción de Hielo y Fuego, una saga también repleta de lore como el que surge de una de sus precuelas, Fuego y Sangre, la historia de los Targaryen a su llegada a los Siete Reinos. Fuego y Sangre, un libro con sus propias citas, como también ocurre por ejemplo en los cuentos de Dan Kiek, el Caballero de los Siete Reinos. Sin embargo, este top se centrará exclusivamente en la saga principal y sus personajes. Esa que lleva estancada desde 2011 y Danza de Dragones, con Jon tendido en la Snow desde hace ya más de 13 años. Lo que no quita que, por ejemplo, en Fuego y Sangre podamos encontrar citas tan brutales como la de Aegon el Conquistador cuando lanzó su famoso ultimátum a los señores de Poniente. Aquellos que se prosternaran ante Aegon de la casa Targaryen conservarían sus tierras y títulos. Los que se alzaran en armas contra él resultarían derrocados, humillados y destruidos. O citas tan curiosas como la de Orys Baratheon, el hermano bastardo de Aegon. Ser Osmund fue la cuarta mano del rey. La primera había sido Lord Orys Baratheon, su hermano bastardo y compañero de juventud, pero cayó prisionero durante la guerra dorniense y le amputaron la mano de la espada. Cuando lo rescataron, pidió al rey que lo relevase de sus funciones. ¿Cómo voy a ser mano del rey sin la mano?, dijo. No puedo consentir que me llamen el muñón del rey. Esas fueron las palabras de Orys, la semilla de dragón, a su hermano Aegon el Conquistador, una cita a la de Orys muy parecida a la de Jaime Lannister con Cersei cuando ésta le pedía a su mellizo sustituir a Lord Tywin y ser la mano del rey. Somos sus herederos, Jaime, susurró. A nosotros nos corresponde acabar su obra. Tienes que ocupar su lugar como mano. Seguro que ahora lo comprendes. Tommen te necesita. Jaime la empujó para zafarse de ella y levantó el brazo para obligarla a ver el muñón. ¿Una mano sin una mano? Parece un chiste malo, hermana. No me pidas que gobierne. Jaime Lannister y Orys Baratheon, curiosas las similitudes entre ellos, guerreros que pierden la mano de la espada, más todavía si ambos fueran semillas de dragón. Cersei y Jaime, dos de los mejores personajes de la saga, eso es indiscutible. Y de hecho, varias de las citas de Cersei Lannister en Canción de Hielo y Fuego podrían haber entrado perfectamente en el top. Entre ellas, por supuesto, su famosa frase a Ned Stark. Cuando se juega al Juego de Tronos, solo se puede ganar o morir, no hay puntos intermedios. O también la que la propia Cersei le soltaba a Sansa en Choque de Reyes. Permíteme que comparta contigo, en este día tan especial, un poco de sabiduría femenina, Sansa. El amor es un veneno dulce, sí, pero un veneno que mata. A su vez, del mismo Lord Eddard Stark también surgen varias citas increíbles, todas ellas en el primer libro, Juego de Tronos. La sangre de los primeros hombres corre todavía por las venas de los Stark, y creemos que el hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Si le vas a quitar la vida a un hombre, tienes un deber para con él, y es mirarlo a los ojos y escuchar sus últimas palabras. Si no soportas eso, quizá es que ese hombre no merece morir. Y no solo esta que Ned le contaba a Bran en la ejecución del desertor de la Guardia de la Noche al principio de la historia. El Stark tiene incluso otras citas más míticas junto a sus hijos pequeños. ¿Un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo?, preguntó Bran después de meditar un instante.
Es el único momento en que puede ser valiente, dijo su padre. Hola Kenneth, tiene con Arya. Te voy a contar algo sobre los lobos, hija. Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Una cita, esta última, a la que Arya más adelante daría una vuelta de tuerca. El lobo solitario muere y la manada sobrevive. Pues es al revés. Arya, la loba solitaria, seguía viva, pero a los lobos de la manada los habían capturado, asesinado y desollado. Por supuesto, lo que Arya no sabía es que Bran y Rickon todavía seguían con vida. Citas icónicas, todas ellas, como otras muchas, dentro de la canción de Hielo y Fuego. Sin ir más lejos, como la de Melisandre de Ashay, La noche es oscura y alberga cosas aterradoras, o la de Ygritte, la salvaje, No sabes nada, Jon Snow. Incluso Lena Tyrell se animó con una gran cita respecto a las bodas en Tormenta de Espadas. Ya sé, vuestro hermano era un traidor espantoso, pero si empezamos a matar hombres en las bodas, les dará todavía más miedo contraer matrimonio. Tiene gracia porque tras la boda roja, el siguiente en morir en una boda fue Joffrey, en una muerte orquestada entre Meñique y la Reina de las Espinas. O también la gran cita de Jojen Reed en Danza de Dragones. Un lector vive 1000 vidas antes de morir, dijo Jojen. Aquel que nunca lee, vive solo una. O incluso la cita del archimaestre Marwyn acerca de las profecías, parafraseando a Gorgan del antiguo Gis. Las profecías te la arrancan de un mordisco en cuanto te descuidas. Unas citas realmente buenas, aunque ninguna de estas ha entrado finalmente en el top 10 mejores citas de Canción de Hielo y Fuego. Un top que arrancamos justo ahora y en el puesto número 10 encontramos precisamente una de las citas de Jaime Lannister en su cautiverio en aguas dulces junto a Catelyn Stark. Jaime dejó escapar una risita. Si hay dioses, ¿por qué el mundo está tan lleno de dolor e injusticia? Por culpa de hombres como vos, respondió Catelyn. No hay hombres como yo, soy único. No tiene nada dentro, solo orgullo, arrogancia y el valor ciego de un demente. Pero una vez más, Catelyn Tully no podía estar más equivocada. Jaime tenía mucho dentro, mucho que contar. Algo que más adelante haría con Brienne, abriéndose en canal en los baños de Harrenhal, sincerándose sobre Aerys Targaryen. Incluso en los momentos más complicados, Jaime seguía manteniendo ese sarcasmo tan suyo. Que eche la culpa a los dioses, repitió Catelyn, incrédula. Vuestra fue la mano que lo tiró, queríais matarlo. No suelo tirar a los niños desde lo alto de una torre para que mejore su salud. Sí, quería matarlo. Las cosas que Jaime hizo por amor. No hay personajes como Jaime Lannister, es único. Ya no solo en Canción de Hielo y Fuego, sino en el resto de la literatura fantástica encontramos personajes con un desarrollo tan brutal. El matarreyes, el caballero sin honor, el hombre que había salvado a toda una ciudad de morir en las llamas al acabar con la vida del rey que había jurado proteger. Un personaje con a su vez otras citas míticas como la relacionada con Ser Arthur Dayne, su mentor. Yo aprendí del Toro Blanco y de Barristan el Bravo, le espetó Jaime a Ser Loras. Aprendí de Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer, que os podría haber matado a los 5 con la mano izquierda mientras se la sujetaba con la derecha para mear. Jaime Lannister, el caballero fallido que todavía tiene tiempo para enmendar su triste página en el libro blanco de la Guardia Real. Ser Geralt Hightower había empezado su historia y Ser Barristan Selmy la había continuado. Pero el resto lo tendría que escribir el propio Jaime Lannister, ese personaje único. En adelante podría escribir lo que eligiera. Lo que eligiera. Avanzamos un puesto y en el número 9 nos topamos con una gran cita de Theon Greyjoy justo en el momento en que se reencontraba sin saberlo con su hermana Asha en las Islas del Hierro.
Es triste ver envejecer a un gran hombre. Lord Balon no es más que el padre de un gran hombre. Modesto, el joven señor. Solo un tonto se humilla a sí mismo, habiendo tantos hombres en el mundo dispuestos a encargarse de esa tarea. Solo un tonto se humilla a sí mismo cuando todo el mundo se empeña en hacer esa tarea por él. Muy buena cita la de Theon Greyjoy. Un personaje con un concepto muy elevado de sí mismo, tanto que decidió traicionar a su amigo y rey, Robb Stark, y tomar Invernalia por su cuenta, hasta que se topó con Ramsay. Y otra muy buena cita: Ser Roderick os superaba por una ventaja de 5-1. Sí, pero creyó que éramos amigos. Un error habitual. Cuando el viejo tonto me dio la mano, le corté medio brazo. Y es que Ramsay fue el que realmente mató a Ser Roderick Castle y barrió Invernalia, para después devolver a Theon a la realidad con un revés de su guantelete acorazado. Theon Greyjoy, un personaje destrozado, pero también con algo de margen para encontrar su propia redención. Ya veremos cómo algún día, pero si pensáis que esto va a tener un final feliz, es que no habéis prestado la suficiente atención. En el puesto número 8 aparece nada menos que Petyr Baelish en un gran pasaje con Sansa Stark y una cita que demuestra por qué cuando cualquier otro personaje iba, Meñique ya había vuelto. Mi señor, no comprendo. Joffrey os dio Harrenhal, os nombró señor supremo del Tridente. ¿Por qué? ¿Por qué querría verlo muerto? Meñique se encogió de hombros. No tengo ningún motivo concreto. Además, estoy a 1 millar de leguas de distancia, en el valle. Hay que confundir siempre a los enemigos. Si nunca están seguros de quién es uno ni de qué quiere, no tienen manera de saber qué será lo próximo que haga. A veces la mejor manera de desconcertarlos es hacer movimientos que no tienen sentido, o que incluso parece que van contra los intereses de uno. No lo olvidéis cuando juguéis al juego, Sansa. Meñique, capaz de hacerle la pirula a Ned Stark, incluso habiéndole advertido de que no debía fiarse de él. Tardáis mucho en aprender, Lord Eddard. Meñique se pasó los dedos por la barbita puntiaguda. Desconfiar de mí ha sido lo más inteligente que habéis hecho desde que desmontasteis al llegar. Petyr Baelish, el verdadero causante de la guerra entre el lobo y el león, los Lannister y los Stark, utilizando en el proceso a Lysa Tully para después quitársela de encima y quedarse con el Valle de Arryn para planificar nuevos movimientos dentro de su estrategia personal. Con permiso de Varys, el eunuco, el mejor jugador de tronos, capaz de mover a su antojo las piezas sobre el tablero, desconcertar a los enemigos con movimientos que aparentemente no tienen sentido. Petyr Baelish en estado puro. Así llegamos a la cita que ocupa el puesto número 7 de este top. Tyrion Lannister, un enano con muy buenas frases, difícil elegir una de ellas, pero para mí su cita con Jon Snow es la mejor de todas. Permite que te dé un consejo, bastardo, siguió Lannister. Nunca olvides que eres, porque desde luego el mundo no lo va a olvidar. Conviértelo en tu mejor arma, así nunca será tu punto débil. Úsalo como armadura y nadie podrá utilizarlo en tu contra. Brutal el consejo de Tyrion a Jon, el bastardo de Invernalia. Una gran cita esta del enano que se complementaba a renglón seguido con otra respuesta del Lannister al joven Snow. ¿Qué sabrás tú lo que significa ser un bastardo? Jon no estaba de humor para aceptar consejos de nadie. Todos los enanos son bastardos a los ojos de sus padres. Más todavía si ese padre era Tywin Lannister. En general, lo de Tyrion en la saga es un pozo de sabiduría y su capacidad para soltar frases chocantes es notable, como bien pudo comprobar el gran maestre Pycelle. Una estupidez, suspiró Tyrion. Si le cortas la lengua a un hombre, no demuestras que estuviera mintiendo. Demuestras que no quieres que el mundo oiga lo que pueda decir. La verdad es que estaríamos hasta la semana que viene con citas del enano, así que lo dejaremos aquí. Nunca olvides que eres, porque desde luego el mundo no lo va a olvidar.
Ya en el puesto número 6 aparece nada menos que Varys el eunuco en su cita más emblemática, curiosamente junto al propio Tyrion. ¿Vais a decirme la respuesta del maldito acertijo o solo queréis empeorarme esta jaqueca? Tyrion inclinó la cabeza hacia un lado. De acuerdo, dijo Varys sonriendo de nuevo. Ahí va. El poder reside donde los hombres creen que reside, ni más ni menos. Entonces, ¿el poder es una farsa? Una sombra en la pared, murmuró Varys, pero las sombras pueden matar. Y a veces un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande. Las sombras pueden matar, que se lo digan a Renly Baratheon. En cuanto a la cita de Varys, el poder es una sombra en la pared. Esta era la respuesta a un acertijo que el eunuco planteó al enano. El acertijo del rey, el sacerdote y el hombre rico a merced de un mercenario. Una cita muy interesante la de la araña, más todavía cuando sabemos que Varys planea junto a Illyrio Mopatis el regreso a poniente del dragón rojo. O más bien, deberíamos decir de un dragón negro escondido tras uno rojo. El poder reside donde los hombres creen que reside, y qué mejor sombra en la pared que el dragón de 3 cabezas de la casa Targaryen. Ese estandarte que el pueblo seguiría sin dudarlo si se volviera a alzar. Pero claro, esa será otra historia. Y un hombre muy pequeño con una sombra muy grande. Pocos personajes tan pequeños son tan grandes como Tyrion Lannister. De la misma forma que Varys es otro de los indiscutibles dentro de Canción de Hielo y Fuego, otro gran jugador de tronos, con una cita sencillamente brutal e inolvidable dentro del imaginario de la saga. Aunque claro, para mí haya otras mejores. En el puesto número 5 aparece otro de esos personajes icónicos dentro de la saga, Tywin Lannister. Esta vez con una de sus controvertidas citas acerca de la boda roja. Explícame por qué es más noble matar a 10.000 hombres en una batalla que a una docena en un banquete. Tyrion no supo qué decir, y su padre siguió hablando. El precio ha sido muy bajo, lo mires como lo mires. Una cita tremenda la de Tywin, que incluso dejó al enano sin palabras, algo bastante complicado. Sin embargo, la brutal frase del Lannister tenía trampa. En este sentido, finalmente no tuvo lugar la esperada batalla entre el joven lobo y Lord Tywin, justo lo que el Lannister quiso evitar a toda costa, porque lo cierto es que hay que reconocer que Tywin llegó a tener miedo del potencial de Robb Stark. Y evidentemente en la boda roja no murieron una docena de personas en un banquete, cientos de norteños fueron masacrados mientras estaban acampados en los barracones celebrando la boda, toda una matanza tanto dentro como fuera de los gemelos a la vez que sonaban las lluvias de Castamere. Se podría decir que Lord Tywin intentó justificar su estratagema con Robb Stark ante su hijo enano, acabar con un enemigo muy peligroso al menor precio posible. El fin justifica los medios, lo cual se complementa con esta otra famosa cita del Lannister. Algunas batallas se ganan con espadas y lanzas, otras con plumas y cuervos. Un acuerdo el de Lord Tywin con Lord Walder, donde la mano del rey nuevamente le pasó todo el marrón al Frey. Bravo por la ley de la hospitalidad. Es Walder Frey el que se ha manchado las manos de sangre, no yo. En definitiva, otra gran maniobra del gran Tywin Lannister, con una cita tremenda, aunque ni mucho menos murieran solo una docena en un banquete. Y más allá del autor intelectual, que ya tuvo su propio final, si algo está claro es que los Frey pagarán con creces su afrenta a las leyes de la hospitalidad, sencillamente porque el norte recuerda. Avanzamos así otro puesto y en el número 4 nos tenemos que quedar con Tywin Lannister, un personaje que sin duda dejó bastante huella en la saga a pesar de morir de forma prematura. Con otra gran cita, esta vez dirigida a Joffrey. Lord Tywin no le hizo el menor caso y miró a Joffrey.
Aerys también se pasaba el día recordándole a todo el mundo que era el rey, y era muy aficionado a cortar lenguas, igual que tú. Podrías preguntárselo a Cerilyn Payne, aunque no te respondería. Cerilyn jamás se atrevió a provocar a Aerys como tu gnomo provoca a Joff, dijo Cersei. Ya lo has oído, ha llamado monstruo a su alteza, al rey, y lo ha amenazado. Que menos que llamar monstruo al monstruo de Joffrey, pero la mejor parte viene justo ahora, cuando el propio Lord Tywin se dirigía a su nieto. Cállate, Cersei. Joffrey, cuando tus enemigos te desafíen, debes responderles con acero y fuego. Pero cuando se pongan de rodillas, debes ayudarlos a levantarse. De lo contrario, nadie volverá a arrodillarse ante ti. Y si alguien tiene que decir yo soy el rey, es que no es el rey. Aerys no lo llegó a entender, pero tú lo entenderás. Si bien ni a Aerys el rey loco lo entendió, ni mucho menos a Joffrey le dio tiempo de hacerlo. Cuando tus enemigos te desafíen, debes responderles con acero y fuego, pero cuando se pongan de rodillas, debes ayudarlos a levantarse. De lo contrario, nadie volverá a arrodillarse ante ti. Brutal la cita y sabias palabras, las de Tywin Lannister, dirigidas a un auténtico necio como Joffrey. Sin embargo, para ser justos, no es que Lord Tywin predicara mucho con el ejemplo, en el sentido más amplio de la palabra, mucho más dado a quitarse de encima a los enemigos peligrosos de forma definitiva, como el Lannister hizo con Robb Stark en la Boda Roja, o por ejemplo en su juventud en la rebelión Rein Tarbeck, y es que mucho mejor un enemigo muerto que un enemigo arrodillado. Una cita en la que Tywin intentó reconducir a Joffrey, algo que finalmente no pudo hacer con Aerys y que a su vez daba a entender el gran parecido entre el rey loco y el primogénito de Cersei Lannister. Un paralelismo entre ambos que salta a la vista, pero esa es otra historia. Llegamos así al top 3, citas de Canción de Hielo y Fuego, un tercer puesto que ocupa nada menos que Robert Baratheon. Un personaje aparentemente gañán, pero con unas frases increíbles. Entre ellas, esta cita que Robert tuvo con Ned Stark al inicio de la saga. Dioses, estoy tan gordo que no quepo en la armadura. ¿Cómo he acabado así? Robert, bebe y calla, el rey está hablando. Te lo juro, jamás estuve tan vivo como cuando peleaba por ese trono, ni tan muerto como ahora que lo tengo. Una de las grandes citas del primer libro, Juego de Tronos, la rebelión de Robert, el momento en el que el Baratheon se sintió más vivo que nunca, y no es raro puesto que en esencia Robert fue un guerrero, no un rey. Un guerrero que lideró una rebelión contra los Targaryen, el poder establecido, y que no se detuvo hasta que los expulsó del trono de hierro. Un trono que sin lugar a dudas no estaba hecho para él, como tampoco lo estuvo para tantos otros reyes. Jamás estuve tan vivo como cuando peleaba por ese trono, ni tan muerto como ahora que lo tengo. Una cita impresionante que se complementa con esta otra famosa frase del Baratheon acerca de Rhaegar Targaryen, su gran rival en la batalla del Tridente. Lo mato cada noche en mis sueños, admitió Robert, pero 1.000.000 de muertes siguen siendo menos de lo que merece. Robert Baratheon destrozó a Rhaegar en el Tridente con un golpe de maza, pero solo podía pensar en Lyanna Stark. De la misma forma, el último pensamiento de Rhaegar en el Tridente, como dijo Jorah Mormont, Rhaegar luchó con valentía, Rhaegar luchó con nobleza y Rhaegar murió. Se podría decir que el odio de Robert hacia los Targaryen rozó la locura, y prueba de ello fue la reacción del nuevo rey cuando Lord Tywin le presentó los cadáveres de los hijitos de Rhaegar envueltos en capas carmesí. Para mí no son bebés, son cachorros de dragón, replicó el nuevo rey cuando Ned Stark alegó que el príncipe y la princesa no eran más que bebés. Justo de aquí surge otra gran cita, esta vez de Barristan el Bravo. Barristan Selmy había sufrido graves heridas en el Tridente, de modo que no tuvo que presenciar el regalo de Lord Tywin, pero a veces se lo preguntaba.
Si lo hubiera visto sonreír ante los cadáveres de los hijos de Raegar, ningún ejército me habría impedido que lo matara. Grandes citas, todas ellas como la de Donald Noye y los hermanos Baratheon, Robert el auténtico acero, Stannis puro hierro, se partirá antes de doblarse, y Renly el cobre, muy bonito y brillante, pero a la larga no vale gran cosa. Muy buenas frases, pero me quedo con la del venado coronado, demasiado vivo antes de conquistar el trono de hierro y muerto por dentro cuando lo consiguió. Robert Baratheon, otro personaje que tuvo un final prematuro o un final bastante irónico, según se mire, como en el caso de Lord Tywin. Un final, el de Tywin, que seguro que no fue el que tenía en mente Doran Martell, de donde justo proviene la cita que ocupa el segundo puesto de este top. Nada menos que el mensaje de Doran a las serpientes de arena, las hijas de Oberyn, acerca de su relación con su hermano, la víbora roja. No estoy ciego ni sordo, sé que todas me consideráis débil, miedoso, cobarde. Vuestro padre sí que me conocía. Oberyn siempre fue la víbora, mortífero, peligroso, imprevisible. Nadie se habría atrevido a pisotearlo. Yo era la hierba, agradable, complaciente, de buen olor, mecido por cualquier brisa. ¿Quién tiene miedo de pisar la hierba? Pero es la hierba la que oculta a la víbora de sus enemigos y la protege hasta que ataca. Vuestro padre y yo trabajábamos más unidos de lo que creéis, pero ya no está con nosotros. Brutal la cita del príncipe Doran, alguien que se complementaba perfectamente con su hermano Oberyn, la hierba y la víbora. Doran Martell, como le explicaba a su hija Arianne, llevaba mucho tiempo tramando su venganza contra los Lannister por lo ocurrido durante el saqueo a desembarco del rey durante la rebelión de Robert. Confundes la paciencia con el autodominio. Llevo preparando la caída de Tywin Lannister desde el día en que me dijeron lo de Elia y sus hijos. Tenía la esperanza de arrebatarle todo lo que le era querido antes de matarlo, pero por lo visto su hijo enano me ha privado de ese placer. En cierto modo me consuela saber que sufrió una muerte cruel a manos del monstruo que él mismo había engendrado. En fin, así han sido las cosas. Lord Tywin está aullando en el infierno, donde millares de hombres se reunirán con él si tu estupidez nos lleva a la guerra. Pues sí, fue el enano el que terminó haciendo el trabajo para los dornienses, ese que ni siquiera Oberyn pudo cobrarse con la montaña. Doran Martell, un gran personaje que llevaba demasiado tiempo esperando su venganza y estar en el bando correcto para terminar apoyando a Aegon VI, el pretendiente incorrecto, pero esa es otra historia. Así llegamos al primer puesto de este top citas de Canción de Hielo y Fuego. Y como no podía ser de otra forma, en la cima aparece Stannis Baratheon con una frase demoledora dirigida a Jon Snow, en parte construida gracias a Davos Seaworth. Palabras, las palabras solo son viento. ¿Por qué crees que abandoné Rocadragón y vine al muro, Lord Snow? No soy ningún lord, señor. Habéis venido porque os lo pedimos. Eso espero, aunque no sé por qué os tomasteis tanto tiempo. Sorprendentemente, Stannis sonrió al oír aquello. En esa osadía se nota que eres un Stark. Sí, debí haber llegado antes. De no ser por mi mano, no habría venido. Y aquí empieza realmente lo bueno. Lord Seaworth es un hombre de humilde cuna, pero me recordó mi deber cuando todo lo que tenía en la cabeza eran mis derechos. Davos dijo que había puesto el carro por delante de los caballos. Yo estaba tratando de ganar el trono para salvar el reino, cuando debería intentar salvar el reino para ganar el trono. Stannis señaló hacia el norte. Ahí es donde encontraré al enemigo que nací para combatir. El giro de Stannis, el heredero legítimo de Robert, apoyado en Davos. No se trataba de ganar el trono para salvar el reino, sino de salvar el reino de la gran amenaza para ganar el trono de hierro. Para mí esta es la mejor cita de toda la saga, con permiso de todas las demás.
Stannis Baratheon, un personaje con un gran discurso y a pesar de su seriedad y rectitud, también se permite otras citas como esta otra dedicada a su hermano mayor. Robert meaba en una copa y la gente decía que era vino, pero si yo les ofrezco agua fresca, la miran con desconfianza y murmuran entre ellos que tiene un sabor raro. Muy gráfico Stannis en esta cita, alguien que se vio obligado a acabar con Renly, su hermano pequeño, en una decisión, pese a lo que pudiera parecer, muy dura para Stannis. Renly y su melocotón. En mis sueños veo cómo le corre el jugo por la boca y la sangre por la garganta. Si hubiera cumplido con su deber como hermano, habríamos aplastado a Lord Tywin. Una victoria de la que hasta Robert habría estado orgulloso. Y lo cierto es que si los dos hermanos Baratheon se hubieran unido, podrían haber barrido a los Lannister y acabar de un plumazo con la guerra de los 5 reyes. Sin embargo, como sabemos, la historia fue muy diferente. Él mismo se condenó por su traición, pero yo lo quería, Davos. Ahora me doy cuenta, y te juro que me iré a la tumba pensando en el melocotón de mi hermano. Stannis Baratheon, un personaje complejo, un verdadero rey, dispuesto a anteponer el reino a sus derechos. Yo no pedí esta corona. Stannis volvió a apretar los dientes. El oro es frío y me pesa en la cabeza, pero mientras sea el rey, tengo un deber. Si he de sacrificar a un niño en las llamas para salvar a 1.000.000 de la oscuridad, el sacrificio nunca es fácil, Davos. De lo contrario, no sería un verdadero sacrificio. Como veis, si de algo va sobrado Stannis, es de muy buenas citas. El rey Robert y el trono de hierro, Doran Martell, la hierba y la víbora. Stannis Baratheon con su propia reflexión sobre el trono y el reino. Así llegamos al final de este top citas de Canción de Hielo y Fuego. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y no me quiero despedir sin por lo menos mencionar el pasaje de los hombres quebrados del Septon Meribald. Demasiado extenso para incluirlo aquí, pero otro de los grandes pasajes de toda la saga que sin duda os animo a leer, como toda Canción de Hielo y Fuego en general, desesperadamente estancada desde el año 2011. Que nadie esté triste si llegado el caso no hay un final para ella. Simplemente sonrían porque haya sucedido.